Hola, espero estén bien. La siguiente investigación pretende describir los resultados del manejo del Centro de Cuidado Ortogeriátrico en el Hospital de Bogotá para mayores de 65 años pre y post pandemia, o pre y en pandemia, perdón. Identificar las características sociodemográficas, describir los resultados del manejo del centro de cuidado y realizar comparaciones descriptivas. Bien, para ello se hizo un análisis probatorio para describir la muestra, la prueba de Agostino para determinar si las variables continuas presentaban o no distribución normal, la prueba de Mann-Whitney y o la T para comparar las variables continuas en periodo pandemia y prepandemia, la chi cuadrado o exacta de Fisher para determinar la asociación entre variables, el OR para determinar el número de veces probable de la ocurrencia en pandemia de una de las variables, la chi cuadrada de proporciones para comparar proporciones de variables por periodos, y se utilizó el SPC63 y el Real Statistics versión 7.3 de septiembre 2020. Respecto a las variables continuas, a nivel de pandemia solo se tomaron las variables leucocitos, plaquetas, aquí están señaladas, hasta acá, duración de procedimiento. El tamaño de la muestra, tanto para periodo prepandemia como para pandemia, son los que están acá, 25, sin embargo acá había individuos de los cuales no se tenía información, entonces fueron 24 los que se compararon. El promedio de leucocitos en pandemia 10.31 con un error estándar de 0.82, una mediana de 10.3, un máximo de 22.5, un mínimo de 4.9 y un rango intercuartílico de 0.7 y no tenía distribución normal. ¿Quiénes presentaron distribución normal en el periodo pandemia y prepandemia? El índice de masa corporal. Las personas en pandemia presentaron 4 puntos menos, 3 puntos menos de índice de masa corporal. La hemoglobina también presentó diferencia negativa, siendo 4 puntos menos el índice de hemoglobina en pandemia que en prepandemia. Los demás no mostraron diferencias significativas. A nivel de la parte descriptiva de aquellas variables que solo presentaron, se presentaron en pandemia, fueron síntomas respiratorios, que hubo un caso que presentó síntomas y 24 que no presentaron síntomas. El porcentaje pues es el mismo porque no hicieron un caso ahí. Pero este es sobre el total de síntomas, que es 1, y este es sobre el gran total de individuos, que son los 25, que están ahí. Igual en fiebre, entonces un individuo que corresponde al 4% de los 25 presentó síntomas. De los PCR, 3 individuos presentaron PCR, o se les hizo la prueba del PCR, correspondiente al 52% de los 25, y así sucesivamente. Ahora, aquí las variables que sí se pudieron cruzar, sexo, entonces no presentó asociación. Independiente del sexo, se podría presentar en época de pandemia o independientemente de pandemia, 19 mujeres y 21 hombres, correspondiente a dentro del sexo de mujeres 47% en pandemia, 52% en prepandemia. Lo mismo se analiza acá para hombres, y sobre el total 76% de los pacientes fueron de sexo femenino en pandemia y 24% fueron de sexo masculino en pandemia. Así sucesivamente se analizan todos. Miremos, en este caso hubo una diferencia significativa a nivel de los individuos que estuvieron en pandemia y no estuvieron en pandemia. 20% de los 5 que presentaron infección, 20% del total de los de pandemia correspondieron a individuos que presentaron infección de vías urinarias, y nadie en prepandemia lo presentó. Y se presentó diferencia negativa entre estos dos grupos, prepandemia y pospandemia, a nivel total de los de pandemia y prepandemia, de los 25 y 25. En este caso, se presentó asociación negativa entre el dolor preoperatorio y la época de pandemia y prepandemia. 9 casos de dolor preoperatorio nivel 8 están asociados significativamente con los individuos que presentaron pandemia. Las diferencias se analizan iguales entre las proporciones, acá entre 28 y 71 de los 7 individuos, entre el 10 y 20% de las personas en pandemia y no pandemia. Esto es sobre el total de la pandemia
y sobre el total de los no pandémicos es sobre el 25, este sobre los 7 y este sobre los 25 individuos no presentaron diferencia negativa entre los individuos de pre y pospandemia sobre el total de pandemia y sobre el total de prepandemia. Sobre el total de dolor en nivel 10 sí hubo diferencias. Bien. Acá también se presentó una asociación significativa para los de índice Charleston. Los asociados con la pandemia fueron los índices del 4 al 8. Los demás fueron asociados con prepandemia. Luego se miró la infección de sitio operatorio. Acá solo se presentaron, no hubo casos de infección de sitio operatorio, no hubo choque hipodeliámico y así sucesivamente. Entonces se analizan hacia abajo, no hay más casos ahí que observar. Bueno, muchas gracias por su atención, espero que haya quedado claro.